¿Cuánto se puede darle el doble cargo? ¿Es un buen caballito de batalla o es una realidad que se puede implementar? Mire las preguntas que me hago y usted dirá, ¿y con quién lo puede charlar? Y lo puedo charlar con alguien que está en el gremio, que es también quien tiene que ir a dialogar y sentarse en una mesa para hablar de un doble cargo, por ejemplo, y por eso está invitado Jorge Lazzarini de la Unión Docentes Argentinos. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Mario. Acá estamos. La verdad que las propuestas son importantes, los mensajes son importantes, los hechos serían importantes, como también es importante. Así que la verdad que vos expresás si es un caballito de batalla, un eslogan de campaña, un anhelo de la sociedad, un anhelo del sistema educativo. Yo creo que se podría plantear de un sinnúmero de lugares. Pero bueno, estamos para ver hasta dónde nos da el cuero acompañar a un proceso que seguramente se deberá implementar en la provincia de San Luis, porque de esto se basa una ley nacional del 2006, votada en Congreso por nuestros propios legisladores nacionales, que es la ley 26.206, donde dice que la escolaridad debe ser desde los 45 días en adelante. De allí en más, esta abarca también la doble escolaridad, la jornada completa, y es aquí donde han puesto en énfasis la campaña los candidatos para esta elección, en los lemas, en sus lemas. Entonces nosotros consideramos que del sindicato todo lo que se vaya construyendo en el sistema educativo es importante. Soy un crítico de la situación, de algunas situaciones, de la situación educativa en la provincia de San Luis en particular, y de un contexto nacional que todo esto seguramente nos abarca. San Luis, más allá de que siempre queda una frase, San Luis otro país, pero estamos en un contexto nacional, donde la educación viene sufriendo grandes cambios y en cortos plazos. ¿Dieron resultados esos cambios? Yo diría que, yo se lo expresaba el otro día a nuestra ministra de Educación, a la señora Eugenia Cantalube, de que estamos en un momento oportuno de hacer un balance de cómo nos ha ido en la provincia de San Luis, habiendo transcurrido 25 años de haber implementado un sistema o distintos sistemas educativos o distintas modalidades educativas del funcionamiento de las escuelas. Yo creo que estamos en un momento oportuno para hacer un balance, y esto cabe recordar que allá por el año 1997 se crearon las escuelas autogestionadas, y es por eso que es importante que a 25 años de la creación, ya dado que el proceso educativo es un proceso lento, en ver los resultados, en ver los logros, en ver en qué y en cuánto la calidad educativa se ha mejorado o en su defecto. Pero bueno, yo creo que hemos pasado 25 años. La provincia de San Luis, reconstituyendo lo que quedó de la Ley Federal de Educación, que allá por la década del 90 fue nefasta, sobre todo porque fue la primera provincia en imponerla, en tratar de ponerla en funcionamiento, la Ley Federal de la Nación, cuando otras jurisdicciones no la pusieron en marcha, y esto sufrió un grave atraso, sobre todo en las escuelas técnicas de la provincia, donde se dejaron de mandar insumos, se cerraron los laboratorios, se cerraron los talleres, se cerraron las tornerías dentro de las escuelas, la mano de obra calificada que salían de las escuelas, se cerró allá por las cuestiones de las clases nocturnas, las escuelas nocturnas, los profesorados de que se daban y se capacitaba, también se cerraron a causa de la Ley Federal de Educación. Bueno, después se implementó una nueva ley, y bueno, hoy estamos en esto lo que estamos, creyendo que tenemos que mejorar en forma inmediata la calidad educativa. Hemos sido en San Luis un ratón de investigación en cuanto a la educación, porque usted hace referencia a
Vino la ley educativa, la ley federal allá en la década del 90. Cuento esto porque yo me recibí en una escuela técnica y sé las falencias que pasaron después de haberme recibido. Y se puso en marcha en San Luis primero. Aparecieron las autogestionadas, las trajimos a San Luis. Aparecieron las de... Escuelas charter. Las escuelas charter, las trajimos a San Luis. En algunos de estos casos sacamos para ver si el experimento que estamos haciendo dio buen resultado o mal resultado. Yo creo que nos pueden marcar desde las estadísticas, y si las miramos puntualmente en el ciclo lectivo 2022, con las pruebas Aprender y las pruebas PISA, encontramos que la provincia de San Luis ha decaído en la calidad educativa, en los conocimientos de matemática y lengua, pero también somos conscientes de que ha habido una situación inesperada como la pandemia, donde muchas veces queremos encubrir estos resultados a través de una pandemia, algo desconocido, donde la educación solo se mantuvo por un gran esfuerzo del colega docente y también de los padres, y el ministerio también, puso en marcha. Lógicamente que dejó detalles para criticarlos, se tomaron una postura un poco tajante en decir que se iban a nombrar docentes en las áreas de importancia como lengua, matemática, geografía e historia, y creíamos nosotros como sindicato que todas las áreas son especiales en la educación, o todas las áreas son importantes en la educación. Entonces se dejaron algunos baches que sin cubrir. Pero bueno, yo creo que hoy tenemos una deuda. Yo te veo tan emocionado contándome esto, pero ¿cuándo va a ser el momento en que dejemos de echarle la culpa a la pandemia? ¿Va a llegar algo? Porque, a ver, estábamos hablando de 25 años. Ah, sí. Y vos ahora me decís, sí, pero la pandemia. ¿Y cuándo vamos a dejar la pandemia de lado y vamos a empezar a hablar en serio de lo que pasa? Porque si no, siempre la culpa la tiene algo o alguien. Totalmente de acuerdo contigo, solamente iba a terminar diciendo y respondiéndote puntualmente, ¿cuándo vamos a dejar? Cuando sepamos que la pandemia nos puso en relieve un sinnúmero de falencias y de déficit que tenemos en un montón de cosas. Y siempre buscamos la excusa para tapar o enmascarar los resultados. Y esto lo he podido discutir con la ministra hace unos días atrás, cuando ella me decía, tapemos el 2020 y el 2021. Mirá cómo veníamos, por gráficos estadísticos. Y el 2020 y el 2021 egresaron dos tandas de alumnos, de los cuales hoy están teniendo serios problemas, pero serios problemas en las universidades. Entonces yo creo que esto es hablarlo con responsabilidad y saber que hemos cometido errores, pero no en los últimos 3 años por una pandemia. Pero sí hace falta una decisión política, que la educación sea una cuestión de Estado, sea quien el gobierno que sea, que la tome como una cuestión de Estado y sea prioridad como otros ejes del funcionamiento de la sociedad, salud, seguridad, porque no podemos estar cambiando cada 6, 7 años la currícula de nuestros alumnos, porque eso es lo que ha venido sucediendo en el país y en nuestra provincia. El cambio de currícula no se terminan de salir de un sexto o séptimo año y ya viene un cambio de currícula nuevamente. Y esto lo hablo solamente desde la fase educativa y no lo hablo de la fase laboral, donde los docentes se ven permanentemente en una situación de reorganizarse las escuelas, de reubicación, de traslado, de agrupación de horas, de cambio de currícula, porque se cambian algunas currículas. Vino la ley donde la ley de tecnología como materia o como cátedra desaparece en el contenido curricular y se divide en lo que estaba. Entonces yo creo que a la educación le hace falta una profunda autocrítica, una profunda debate. Ahí escuchaba un eslogan de un candidato y del oficialismo, lo voy a poner, que va a convocar
a un congreso provincial de educación y llamando a todos sus sectores. Me parece importantísimo que nos convoquen y convocar a todos los sectores. Y en esta provincia, que desgraciadamente podemos partir por otro lado, donde las paritarias son mala palabra, donde solo se mencionó paritaria para el 2022, donde fue una mentira, fue una acción desleal por parte del Ejecutivo Nacional, quedamos con un sabor amargo de que eso no es una paritaria donde no solo se discute salario, que los oyentes sepan entender y que me acompañen en esto que en paritaria no se discute solo salario, se discuten condiciones laborales, contenido educativo, programas de escuela. Entonces, hoy por hoy estamos ¿Cuánto de culpa tienen ustedes? Creo que nosotros somos culpables. A ver, yo comenzando este año decía, estoy hablando de febrero, decía, en una editorial, un día me plantean los productores hacer una editorial sobre la educación que estaba ya encaminándose para comenzar. Y decía, ¿dónde están los gremialistas? ¿Dónde están los gremios docentes? Porque en enero y febrero todos queremos salir de vacaciones, pero es el momento en que ustedes se tienen que poner a laburar para poder sacar una paritaria, porque si van a pedir la paritaria en marzo, los primerió el gobierno, porque en abril les hizo el anuncio que hace todos los años. Esto es de manual, de manuales. ¿Qué hace el gobierno? Apertura de sesiones, anuncios de salario para todos iguales, y se acabaron las paritarias, porque también se cree que la paritaria es solamente hablar de números, de plata, de aumento. Entonces siempre terminan ahí, quedando ahí en la queja, cuando ya hasta el año que viene, lo siento mucho. Mario, nosotros comenzamos generalmente a través de lo que es los expedientes, tanto en el Ministerio de Relaciones Laborales o el Ministerio de Trabajo de la Nación y en el Ministerio de Educación en el mes de octubre, con presentación de notas para ver que se haga un expediente y se aboque al llamado de paritaria. Nosotros consideramos, para hablar de paritarias debe ser durante todo el año la mesa paritaria, que generalmente se la considera la paritaria como una acción al principio del ciclo lectivo, en el mes de febrero o enero, pero desgraciadamente en este gobierno de 40 años de democracia en la provincia de San Luis, no habiendo sido el año pasado como exclusividad que se lo llama como paritaria, pero recordemos que el aumento salarial había sido 18 días antes de convocar a la paritaria, o sea, primero se dio y después te llamo. Entonces nosotros creíamos que esto se debe mantener, creemos que se debe mantener en el tiempo del año, porque hay que discutir un sinnúmero de situaciones. ¿Que es importante, vuelvo a decir, el salario para los docentes? Sí es importante. Y mucho más importante sería que los propios docentes estén representados en esa mesa de paritaria para poder discutir condiciones laborales y salario. Pero vuelvo a decir, es una decisión política de este gobierno, porque digo, son los 40 años prácticamente la misma figura, el mismo régimen político, del cual no hemos tenido la oportunidad de discutir ni una coma de nuestro salario, Y no debemos olvidarnos que en el 2004 se hace un gran paro provincial de 45 días, 2010 se le vuelve a repetir el paro al mismo gobernador. El 2004, un poco más allá de salario, veníamos saliendo de un año problemático desde lo económico y había puesto algunas leyes de tope como de antigüedad, había congelado la antigüedad de los docentes, entró en aquel momento con las escuelas intervenidas, desató otra situación y también se trasladó a la salarial. En el 2010 fue netamente salarial, un conflicto que nos costó
muy caro a los docentes, se nos descontó hasta el último día que no trabajamos, fue una presión enorme y hubo que ceder porque la situación ya no daba para más, el paro era por tiempo indeterminado, se hace un acta de acuerdo de la cual yo no fui firmante, no estaba a cargo del sindicato en ese periodo y creo que el docente perdió, que el docente perdió no solamente lo salarial, perdió también la lucha y se fortaleció el Estado en seguir manteniendo esta situación. Es decir, qué difícil que es hacer un paro. Un paro se empieza en forma inmediata y es muy fácil hacer un paro. Lo más difícil es saber cuándo se sale y cómo se sale. Y mantenerlo en el tiempo. Y mantenerlo también. No, y más cuando vos vivís. Yo recuerdo que habían colegas docentes que tenían los pibes estudiando en otra provincia y llegó el mensaje en que no puedo más. Debo retornar para mantener los pibes estudiando. Y hay situaciones que son totalmente apremiantes y hay que entenderlo. Y como aquellos docentes que trabajan en la escuela generativa, hoy, un contrato basura. Lo hacen por necesidad. Algunas será por vocación, no cabe duda. No puedo desestimar al colega que tiene vocación de enseñar y por alguna cuestión no puede tomar cargo en la administración pública. Nunca pudieron ingresar a las escuelas autogestionadas los gremios, ¿no? Ni nosotros, autogestionadas. Nosotros en escuelas autogestionadas tenemos un muy buen trato, tenemos muchos afiliados y hemos podido subir los cuestas en las escuelas privadas, a pesar de que el sindicato, la Unión Docentes de Argentinos, su estatuto lo convalida, que tiene la representatividad en todo el ámbito de la educación de la República Argentina, formas y modalidades, y nos cuesta la escuela privada, se suelen tomar represalias, y en algunas autogestionadas sí, sabiendo que se habían afiliado en forma inmediata, las intimaron a se desafilian o no son más parte del cuerpo docente. Y las escuelas autogestionadas, como son monotributistas, no sirve de nada su afiliación ni nada porque son monotributistas. Esto es una política de la provincia de la cual critico desde la CGT, critico desde el Estado provincial en el Ministerio, de que yo creo que esta forma de contratar, no tan solo en el sistema educativo, sino en la administración pública provincial, como el Canal 13, justamente anoche estaba en una reunión, Canal 13 San Luis, también tiene una cantidad importante de monotributistas, ya no son de planta permanente, en el sector de la salud. Y esto es una forma de perder puestos de trabajo, estabilidad, y una forma muy particular de la cual creo yo que el Estado provincial se nutre de esta herramienta que es el monotributista para no acobijar los derechos laborales de los trabajadores. Peronistas. Son todos peronistas ustedes, ¿no? Son peronistas los gremios. Yo podría decir que son peronistas los gremios, peronistas del gobierno. Somos considerados como el movimiento obrero organizado. Soy una parte de la CGT. Soy... ¿Lo tuvieron de vicegobernador a la gente de la CGT? Sí, hemos y tenemos puestos importantes desde la CGT en el Ejecutivo Provincial. ¿Y no cambiaron nada? No, muchas veces en esta provincia es un problema aparte de hablar desde el verticalismo que existe desde el Poder Ejecutivo de la provincia. Pero el peronismo es así, verticalista. Seguramente eso es una masa. No sé, porque yo hablo y dice, no hay que respetar. He hablado con colegas de Córdoba y dicen, no, respetamos lo que dicen allá arriba. Sí, el sindicalismo es verticalista en su concepción, eso no te quepa duda. Pero sé que hay una pata política dentro de la CGT, que son las 62 organizaciones, que esa es la pata política peronista dentro de las 60, que conforman las 62 organizaciones. No está conformada a nivel nacional, tampoco lo está en las distintas regionales. Es más, en nuestra regional de Villa Mercedes no tenemos la normalización aún. Creo que es un despropósito de muchos de nosotros no haber sabido, haber estado a la altura de la unidad para conformar una lista de la
normalización de la regional Villa Mercedes. Te doy como primicia, anoche se cerró la normalización de la CGT San Luis, con un binomio a la cabeza y conformando los distintos sindicatos, el secretariado de la regional San Luis, donde somos parte de ese secretariado también. Pero por allí no es necesario ser peronista, o mejor dicho, yo creo que entre nuestros afiliados no solo existen peronistas, ni hinchas No, sin duda. Entonces debemos trabajar por el bien común de nuestros afiliados, de la masa obrera, del movimiento obrero organizado, pero estoy convencido en que hace falta la independencia de la política gremial con la política partidaria para poder trabajar a conciencia. ¿Qué espera usted de las próximas elecciones? La verdad que es una incertidumbre. Yo espero que haya un cambio y que me sepan entender y que me sepan escuchar los oyentes de lo que digo, que haya un cambio muy marcado en el sistema educativo de la provincia de San Luis, sea el gobernador que entre, sea la continuidad de este proceso, o sea el gobernador que le toque asumir el 10 de diciembre, que se la tome como se la debe tomar a la educación, porque una situación socioeconómica de tantos años, tan profunda como la que tenemos hoy en el país y puntualmente en San Luis, justamente hoy leía una estadística donde hemos incrementado notoriamente los pobres, la provincia de San Luis, de cifras alarmantes para la provincia, sobre todo en el Gran San Luis y en la ciudad de Villa Mercedes. Los datos son alarmantes. Los pobres en estos rubros, en pobres e indigentes en estas ciudades, las mayoritarias, las de mayor población. Yo espero que haya un llamado a la conciencia de que el sistema educativo, la educación, es la herramienta más importante para salir de muchos problemas que hoy padece la sociedad. Es una herramienta importante y se la debemos dar a las generaciones del futuro, porque tenemos alta deserción, alta repitencia, baja calidad educativa, y eso también nos lleva aparejado lo socioeconómico a tener más pobreza, más miseria, más hambre. En la provincia de San Luis hay hambre, Mario. Jorge Lazzarini, secretario de UDA, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo y a la requeritoria de ustedes en cualquier momento. Muchas gracias. Hoy por hoy, la educación vista desde el gremio de UDA, que justamente da también algunos puntos parecidos o algunos datos alarmantes